Amén. Ya. Bien, amados hermanos, el día de hoy, la palabra que vamos a impartir en este estudio, que siempre en realidad debemos de llevarla, siempre debemos caminar junto a ella, siempre debe estar también dentro de nuestro ADN, porque en realidad es la que, cuando le pedimos al Señor la fuerza, es la que nos ayuda a caminar en todo sentido, en lo bueno, que nos ayuda cuando nos da la fuerza cuando no la tenemos, y cuando nos ponemos objetivos tanto en lo espiritual como en la vida diaria, nos ayuda a llegar a esas metas y a sobrepasarlas también. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar sobre la perseverancia. De eso se va a tratar el estudio del día de hoy. La perseverancia. Muchas veces suena muy fácil, es una sola palabra, pero a la vez realmente es difícil. Hay que trabajarla, es un proceso, es como la plantita, hay que regarla todos los días, porque en realidad es duro ser perseverante. Eh, Requiere un esfuerzo y un trabajo continuo en la vida personal de cada uno. Por ejemplo, perseverancia. ¿Qué es lo que es la perseverancia? Perseverancia es la firmeza o la constancia en la manera de ser o de obrar, ¿cierto? En la manera de ser o trabajar en algo, ¿cierto? La firmeza y la constancia, ojo, siempre perseverancia nos quedamos en constancia solamente, pero acá también nos dice firmeza. Cuando nosotros permanecemos en algo, cuando nosotros permanecemos en algo, tenemos que estar firmes. Nosotros creemos en Cristo, tenemos que estar firmes en ello. Venga lo que venga, pase lo que pase. Por eso la perseverancia es firmeza y constancia. Firmeza y constancia. ¿Por qué? Porque también podemos tener mucha perseverancia, ¿cierto? O creemos tener perseverancia. ¿Por qué? Porque continuamos haciendo las cosas, pero a lo mejor la firmeza no la tenemos. Por eso que la perseverancia es una mezcla de firmeza y constancia en las cosas que hacemos, tanto para Dios como en nuestra vida personal. También perseverancia es continuar hacia adelante, es no rendirse a pesar de las dificultades o si se ponen obstáculos, ¿cierto?, en nuestro camino. También no rendirse ante la frustración, ante el desánimo, el aburrimiento, los deseos de rendirse o de abandonar, ¿cierto? Porque muchas veces también tenemos deseos de abandonar, tenemos deseos en el desánimo, en el desaire, en muchas veces cuando no salen las cosas como las queremos, en realidad nos complica un poquito. Denme un segundito. Entonces, a eso le llamamos la perseverancia, amados hermanos. Perseverancia es la firmeza y la constancia. Es una mezcla en la manera de ser o de trabajar o de obrar algo, ¿cierto? De ponernos los objetivos. La perseverancia es continuar hacia adelante, no rendirse a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar de la frustración que podamos tener, a pesar del desánimo, ¿cierto? En el camino, a pesar del aburrimiento, los deseos, ¿cierto? De querer rendirse, de querer abandonar, ¿cierto? La situación. Pero nosotros debemos perseverar. Por ejemplo, vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo del 21 al 23, que es lo que nos dicen, ¿cierto? Colosenses, capítulo 1, del 21 al 23. Colosenses, capítulo 1, del 21 al 23. Que lo tiene, lo lee. Ayúdenme, ayúdenme. Amén. Amén. Colosenses 1, 22 y 23, ¿cierto? Del 21 al 23. Del 21 al 23, ya. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella.
no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Amén. Muchas gracias, hermana Betsabé. También voy a leer la otra versión, ¿ya? Que dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, amados hermanos, acá en el versículo 21, ¿cierto? ¿Qué nos habla? Nos habla primeramente de una reconciliación, nos da una evidencia de la reconciliación de nosotros con Dios, pero ¿a qué? A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos al versículo 22, Jesucristo con su muerte nos reconcilió con Dios, es lo que estoy diciendo anteriormente, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para que pudiéramos presentarnos santos y sin mancha. O sea, santos es apartado, apartado de lo malo, y sin mancha, que no nos, sin contaminación. Entonces, para presentarnos blancos, sanos, totalmente limpios, o sea, el Señor siempre nos da una oportunidad. Entonces, gracias a nuestro Señor Jesús, parte que nosotros podemos presentarnos ante Dios. Nosotros tenemos un gran privilegio, podemos hablar con Dios, el Padre Celestial, el Creador de este universo, el Creador de este mundo. El Señor Jesucristo dio la vida por nosotros y muchas veces no profundizamos en eso y recalco mucho eso. Pero acá el Señor nos dice que nos da otra oportunidad. O sea, también con esa reconciliación, Él sigue creyendo en nosotros. O sea, también Él persevera en nosotros como también nosotros tenemos que perseverar en Él. En el versículo 23 dice, firmes en la fe, sin moverse ante las circunstancias, porque del Evangelio oíste, ¿cierto? Acá lo dice, habéis oído del Evangelio, ¿cierto? No moveros de la esperanza del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Estar firmes. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra que oíste del Evangelio, también o te predicaron, pero alguien que predicó también oyó, o bien leíste y te enseñaron, ¿cierto? Entonces uno cuando practica estas cosas, adquiere fe, tiene un plus de motivación, hay paz, hay descanso en tu vida, hay fuerzas, hay confort, te contiene, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que habla de la perseverancia. Cuando tú tienes perseverancia en Cristo, cuando tú estás firme en la fe, cuando tú estás firme y sabes que Jesucristo murió por ti para una reconciliación, tú empiezas a moverte, tú empiezas a trabajar en fe, tú empiezas a ser obediente, tú empiezas a caminar por ese camino angosto, ¿cierto? En la cual es muy difícil, pero si nosotros estamos en obediencia y si nosotros tenemos el corazón bien puesto en lo que necesitamos, en lo que queremos y en lo que amamos, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener motivación, vamos a tener fe, vamos a tener paz, vamos a tener descanso, vamos a tener fuerzas. El Señor nos va a contener en su momento que muchas veces tenemos un poco de tristeza, porque somos humanos, vamos a tener tristeza, vamos a tener alegrías, pero el Señor está ahí. Entonces el Señor nos llama con esta palabra, perseverar, a no rendirnos, estar firmes en la fe, seguir caminando hacia adelante, siempre firmes. Miren, en Juan 8:31 nos aclara mejor todavía el tema. Juan 8:31. Juan 8:31. Amén, Amén. 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 Dijo, ¿está bien esta? Sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Amén. Bueno, se lo voy a leer un poquito mejor porque la hermana Sonia tiene un problema en la muela, así que se lo voy a leer mejor. Dice, dijo entonces Jesús, palabra de Jesús, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, amados hermanos, acá el Señor que te dice, permanecer. Si tú permaneciereis en mi palabra, dijo Jesús, si tú permaneces
en lo que es la Santa Escritura, que es la Biblia. Si tú permaneces en ella, vas a conocer el carácter de Dios, vas a conocer el amor y el carácter de Jesús, vas a conocer quién es el Espíritu Santo, vas a saber qué es lo que el Señor quiere para tu vida, para mi vida, ¿cierto? Para nuestra vida. Entonces, la idea es permanecer, o sea, perseverar, permanecer. Si permanecemos, ojo, somos tenaces en su palabra. Cuando hablo de tenaces, es obedecer. Entonces, Él nos considera sus discípulos. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos sus palabras, pero no permanecemos. Sabemos su palabra, pero no somos tenaces. Sabemos su palabra, pero nuestras fuerzas nos duran poco, ¿cierto? Empezamos súper bien y terminamos súper mal. Recordemos que la prédica pasada no tenemos que dejar que el enemigo hable a nuestro oído. O sea, el enemigo va a querer hablar. El punto es que nosotros no debemos escucharlo, ¿cierto? No le debemos hacer caso. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos, ¿cierto? Estar obedientes, tenemos que permanecer, tenemos que perseverar en la vida de Jesús. Tenemos la ley de Moisés, ¿cierto? Y todos dicen, no, es que la ley ya pasó, la ley ya pasó. Y Jesucristo dijo, yo no vengo a abrogar ni la ley ni los profetas, la vengo a cumplir. Entonces Jesucristo fue testimonio de cómo se debe cumplir la ley en vida. Entonces nosotros, y como lo dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que imitar a Jesús. Hizo todo. Así debemos de trabajar nosotros en cuanto a obediencia, a perseverancia, al amor, al perdón y a todo como Él vivió. Eso, tenemos que perseverar en Jesucristo. Tenemos que perseverar en Jesucristo. Para saber cómo Jesucristo vivió, tenemos que leer la Biblia. Entonces, amados hermanos, eso es una tarea hermosa y una tarea preciosa. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Amén. Amén. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Muchas gracias. Bien, como, como dijo la pastora, así, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero acá fíjense, da unas palabras claves. Más la senda de los justos, el camino del justo. ¿Qué es lo que es el justo? Según Romanos 2:13, dice que eh, el justo no es el oidor de la palabra, sino el hacedor. Esos serán justificados. Entonces, cualquiera, es lo que quiere decir el libro de Romanos con esto, del apóstol Pablo, que cualquiera se puede sentar en una iglesia, cualquiera puede escuchar una prédica, oidor, ¿cierto? Pero el justo no es el oidor, el justo es el hacedor de la palabra. O sea, lo que yo escucho lo tengo que aplicar. Si escucho y no estoy aplicando, entonces ahí hay una gran diferencia. Por algo estoy siguiendo, por algo estoy caminando, quien yo le creo. Porque si yo no hago lo que estoy siguiendo es porque no lo creo al que va delante mío. Y el que va delante de nosotros es nuestro Señor Jesús. Nosotros debemos vivir y obrar como vivió nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que perseverar en ello. Entonces, la senda de los justos, el camino de los hacedores de la palabra de Dios, ¿cierto? Es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora, amados hermanos? Que va en aumento, de forma gradual, de menos a más. Entonces, esto quiere decir que es un proceso que trabaja, como lo dice la palabra, como la luz de la aurora, ¿cierto? Empieza de a poco y luego alumbra todo. La aurora es el primer destello de luz cuando va a amanecer, cuando va a salir el sol, ¿cierto? Cuando empieza a salir el sol, empieza a aclarar de a poquito, pero cuando sale el sol completamente, ya está alumbrando todo. Así dicen que tenemos que ir. Así tiene que ir, tenemos que ir nosotros, ¿cierto? Así tiene que ser nuestro camino, como la luz de la aurora, de menos a más, gradualmente, paso a paso, proceso tras proceso, pero en realidad tenemos que caminar en ello. ¿Por qué? Porque, amados, no hay que confundir cuando viene un proceso, muchas veces el proceso se cierra, ¿cierto? Y pasamos a otro proceso, pero no quiere decir que ese proceso cerrado haya pasado el proceso, ¿me entienden? Porque muchas veces es como estar en el colegio, y quiere decir que un ramo tiene 4 calificaciones, le van a hacer la primera calificación
y después va a hacer la segunda y así sucesivamente. Pero no quiere decir que porque vaya la segunda calificación, hace muy bien la primera. ¿Se me entiende? Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que caminar bien, tenemos que ir siempre reflexionando y meditando cada vez que nosotros caminamos. Caminamos como el justo, como el hacedor de la palabra, así tiene que ser nuestra senda, pero como la luz de la aurora, de menos a más, paso a paso, no ir apurado, nada nos apura, tenemos que ir paso a paso, gradualmente. El Señor ha puesto muchos propósitos en nuestra vida, en cada uno, pero tenemos que ir sorteándolo uno a uno, valla tras valla, ¿cierto? Metro tras metro, tenemos que ir en el proceso, como la luz de la aurora, de menos a más, ¿cierto? Empezamos a alumbrar de a poquito y va encendiendo, va encendiendo. Es una luz que nunca se apaga. Miren lo que dice Primera de Crónicas 6:11. Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11. Me gusta mucho esta palabra. Dice, Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Primero, si englobamos toda esa palabra, ¿qué es lo que es? Perseverancia. Nada más que eso, perseverancia. Pero si ya vamos a desmenuzar palabra por palabra, ¿qué es lo que nos dice? Primeramente, buscar al Señor en todo momento, independientemente del estado de ánimo que tengamos, esté sucediendo a nuestro alrededor. Siempre nos enfocamos en las adversidades, ¿cierto? Pero en el gozo, igual debemos buscarlo, siempre, continuamente. Ese gozo se puede transformar en ser sabio en nuestra propia opinión. Es por eso que nosotros tenemos que estar sumamente conscientes que en todo momento el Señor es nuestra guía. ¿Ya? Todo lo que ganamos, todo lo que nosotros prosperamos, se lo debemos al Señor. Nada es por nosotros mismos. Entonces, amados hermanos, independientemente cómo esté el estado de ánimo, porque muchas veces uno no busca a Dios, ¿cierto? Porque dice, no, es que no tengo ganas, no me congrego porque no tengo fuerza, no, porque me pasa esto, me pasa esto otro. Y es al revés, es cuando más tenemos que congregarnos, es cuando más tenemos que buscar al Señor, es cuando más tenemos que tener comunión, independiente del estado de ánimo. Nosotros muchas veces ya lo hemos enseñado, no dependemos de nuestras emociones, dependemos de nuestras decisiones. Yo decido hacer esto, yo decido amar a Cristo, yo decido buscarlo, no cuando me nace, no cuando tenga ganas. Porque cuando uno tiene ganas de hacer lo que quiere hacer la carne, ¿cierto? Jugar a la pelota, ver una teleserie, ver películas, ir al cine, ir a pasear. Y al último, si me acuerdo, una pequeña oración. Tiene que ser todo al revés, amados hermanos. Tiene que ser todo al revés. Los primeros momentos y los mejores del día son para Dios. Después viene lo demás. Y también otra palabra que dice, y su poder, buscad a Jehová y su poder, busca su poder. En ningún momento ignore las escrituras. ¿Por qué? Porque en las escrituras están las promesas que nos dan una fuerza tremenda. Y a veces de boca buscamos a Dios, pero seguimos luchando con nuestras propias fuerzas. No buscamos el poder de Dios. Por eso, amados hermanos, que si nosotros nos sentamos tranquilamente en el espacio donde nos podamos concentrar, leemos la palabra y en su palabra hay promesas. En su palabra nos da las fuerzas, su palabra nos da la gana, no nos la da la gana, nos da las fuerzas de seguir caminando. Eso es perseverancia. Nos da la fuerza de seguir leyendo, de seguir buscando, de seguir escudriñando la Escritura. Eso es perseverancia. A pesar de que muchas veces podemos equivocarnos, el Señor nos da la fuerza, ¿cierto?, para seguir perseverando en Él, para seguir caminando a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, podemos seguir caminando cuando las fuerzas son de Él. Podemos seguir perseverando, vamos a Él y a su poder. Por eso, amados hermanos, busquemos el poder de Dios. Y el poder de Dios es en todo ámbito, fuerzas internas, fuerzas para el alma, alegrar el corazón, cubrir tu corazón de las tristezas, de la amargura, de las penas. Entonces, amados, no ignoremos las escrituras y el poder de Dios. Busquémoslo constantemente, como dice, o sea,
perseveremos en la búsqueda del Señor, perseveremos en, en la comunión diaria, perseveremos, perseveramos, ¿no? En ese contacto, ¿cierto? Espiritual que nosotros podamos tener. Ahí en ese rincón, ¿cierto? En esa habitación que estamos todos, tú y Él, tú y Dios, ¿cierto? Todo en el nombre de Jesús. Él te va a hacer perseverar, va a dar fuerza a tu corazón, va a hablar a tu corazón, Él te va a hablar, ¿cierto? A tu espíritu, y tú vas a recobrar fuerzas. Muchas veces vamos a estar igual que Elías, en una cueva, ¿cierto? Con miedo, con incertidumbres, pero es el poder de Dios el que te hace perseverar. Es el poder de Dios el que te hace volver al camino y seguir caminando por esa senda, ¿cierto? Como la luz de la aurora. Por eso, amados hermanos, no ignoremos las escrituras. Ella es el poder de Dios y el poder de Dios nos hace perseverar no solamente en las cosas espirituales, en todo, en el trabajo, en los estudios, con la familia, con los hijos, en todo, amados hermanos. Bien. Veamos Oseas 12:6. Oseas 12:6. Amén. Amén. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Amén. Muchas gracias, hermano Sergio. Entonces, confiar siempre en Dios, como dijo nuestro hermano Sergio, eh, confiar siempre en Dios. Cuando tú confías siempre en perseverar. Estamos hablando de perseverancia, es permanecer, ¿cierto? Permanecer con firmeza y constancia. Eso era el concepto de perseverar. Entonces, con firmeza y con confianza, confiemos en Él. Siempre lo digo, y nuestro Padre Celestial tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Solamente tienes que confiar y perseverar en amor, en madurez. Y eso quiere decir, como dice la palabra, misericordia y juicio. Porque cuando tú tienes misericordia y tienes juicio, tienes amor y madurez. Muchas veces somos cristianos, somos buenos hijos de Dios. ¿Ah? Un poquito de amor y falta mucha inmadurez en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque también no nos hemos entregado en total perseverancia, no a seguirlo, no a congregarnos todos los domingos o el día que se congrega uno. No, muchas veces nos hemos perdido la perseverancia en cuanto a hacer la voluntad de Dios, a caminar como Jesús. Nosotros, amados hermanos, nuestra perseverancia es caminar como Jesús, en amor, en perdón, en sabiduría, eh, en estar atento, en comprender, en ser tolerante, eh, en, perdona. Y también, amados hermanos, una palabra muy fuerte que muchas veces tenemos que tenerla en nuestro corazón, en nuestro ADN, que es siempre, siempre ponernos en el lugar del otro. Muchas veces sí queremos a la persona, que nos damos cuenta, pero tenemos que ponernos en el lugar del otro. Y eso también, eso es una confianza, eso es una lealtad y eso es un respeto, porque nosotros tenemos, como hijos de Dios, dice, siempre lo hemos leído, ¿cierto? Tenemos que ponernos en el lugar del otro para hablar, para conversar, para una acción. Yo me tengo que poner en el lugar del otro. Yo me tengo que poner en el lugar de mi hermano. ¿Cómo se sentiría esta persona? ¿Qué diría? Cosas así, ¿entienden? Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, no nos hace libre, pero libre para hacer la voluntad de Dios. Y lo otro también para ver si daño o no daño a mi hermano. Entonces, amados hermanos, todo esto es una perseverancia, todo esto es un caminar. Por eso, como dije desde el principio, no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Solamente tenemos que confiar en el Señor, perseverar en Él. Tenemos que leer la Escritura, tenemos que
copiar, ¿cierto? De buena forma cómo vivió nuestro Señor Jesucristo, indagar y perseverar, perseverar en la lectura para ver cómo lo hizo Jesucristo y perseverar en nuestra vida a la voluntad del Señor. Miren, Romanos 12:12. ¿Qué dice Romanos 12:12? Si hablo muy rápido, me avisan. Romanos 12:12. El que tiene lo lee, por favor. Amén. Amén. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Amén. Como dijo nuestra hermana Betsabe, disculpe hermana Betsabe, siempre lo leo después porque tengo la otra versión. Ya, como dijo nuestra hermana Betsabe, ¿cierto? Vosotros en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No, no, ¿la puede leer de nuevo, hermana Betsabe, por favor? Hermana Betsabe. Espérame. Sí, espérame. Romanos 12:12. Dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Amén. ¿Ven? Otra versión, pero al final es totalmente lo mismo. Al final llegamos a lo mismo que estamos hablando, ¿cierto? Perseverancia, para los que se han podido conectar recientemente. Entonces, primero, ¿qué es lo que nos dice? Gozosos, ¿cierto? En la esperanza, ¿cierto? Como dijo nuestra hermana Isabel, alegres en la esperanza. Uno dice, pero ¿cómo voy a estar gozoso? ¿Cómo voy a estar alegre, ¿cierto? En la esperanza, porque sabemos que tenemos a Jesús. Él es nuestra esperanza y también ese gozar de esperanza es la paciencia. Debemos de tener paciencia, amados hermanos, cuando necesitamos esperanza, ¿cierto? Es porque no, cuando necesitamos esperanza es porque estamos en una tribulación y estamos esperando algo, ¿cierto? Y ustedes saben, lo último que se pierde es la esperanza. Pero ahí empieza a funcionar la paciencia, ahí empezamos a trabajar la paciencia, pero ahí empezamos a perseverar en ella, ¿cierto? El Señor es nuestra esperanza. Él también, amados hermanos, nos hace trabajar en cada área para que seamos perfectos, para que seamos unos cristianos fuertes. También dice, sufridos en la tribulación. Cuando dice sufridos, dice, no quiere decir que pasemos llorando, encerrados en un cuarto y no, no, no. Ese sufridos es mantenerse fuerte ante las situaciones de la vida, como lo decía en el principio, eh, ante las circunstancias, ante las adversidades, mantenernos fuertes, como sea, ¿cierto? Eso es el sufrido de la oración, o sea, ahí perseverar la fortaleza, perseverar en todo momento, ¿cierto? No quiere decir que somos de acero, no, para nada, pero tenemos que perseverar en aquella situación. Y también dice, constantes en la oración, o sea, no dejar la comunión con Dios. Aunque todo ande mal o todo bien, como lo expliqué anteriormente, porque cuando anda todo mal, ahí buscamos a Dios. Cuando anda todo bien, no lo buscamos, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscarlo en todo momento. Yo sé que no es la costumbre de ustedes lo buscan en todo momento, ¿cierto? Así como yo. Pero de eso se trata, perseverancia. En eso estamos perseverando, gozosos en la esperanza, ¿cierto? Tener paciencia en lo que nos prometió el Señor, tener paciencia ante la situación. ¿Por qué? Porque nuestras cargas se las hemos dejado a Él, ¿cierto? Sufridos en la tribulación, firmes, constantes, perseverantes, que es el ser firmes y constantes en la obra del Señor. Firmes y constantes, amados hermanos, cuando se nos proponga una opresión, una adversidad, una tribulación, una aflicción. Firmes y constantes en nuestro Señor Jesucristo. Y constantes en la oración, hay que orar constantemente, hay que seguir orando, hay que orar persistentemente, ¿cierto? No debemos de dejar de tener comunión con el Señor, aunque todo ande mal, ¿cierto? Porque cuando anda mal uno anda con los ánimos bajos, pero ahí es cuando más tenemos que buscar al Señor. Recuerden, decisión, no, no emoción. Y también cuando ande todo bien, igual debemos buscar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos proporciona el gozo, el Señor es el que nos proporciona la prosperidad, el Señor es lo que nos proporciona todo. No viene nada de nosotros, absolutamente nada. Miren, segunda de Tesalonicenses 3:13.
Segunda de Tesalonicenses 3:13. ¿Quién la tiene? Amén. Amén. Dice, esperemos un ratito. Espera que se me olvidó. Dice, más los malos hombres y No, los no, no, engañadores. no, no, no. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Ah, ok, no, no lo. Búsquela. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Primero, nosotros, hermanos, perseveren en hacer el bien. Perseveren. Entonces, no cansarse de hacer el bien es perseverar. Sigue corriendo. No te rindas, amado hermano. Miren, miren, miren lo que dice Gálatas 6:9. Me voy a saltar yo. Yo se las voy a leer. Gálatas 6:9. Pero tengan en cuenta eso. No cansarse de hacer el bien es perseverar. Perseverar de hacer todo lo bueno. Sigue corriendo. No te rindas. Gálatas 6:9. ¿Qué es lo que dice? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amados, viene viene la recompensa. Si tú siembras, viene la cosecha, pero todo a su tiempo, ¿cierto? El regadío lo da el Señor, las aguas las da el Señor. Tú siembras la semilla que va a tener una cosecha. O sea, no te conformes con quedarte ahí. Persevera, no te canses de hacer el bien, como dice la palabra, porque a su tiempo segaremos, desmayamos. O sea, que a su tiempo va a dar la cosecha, pero no tenemos que desmayar de hacer, no tenemos que desmayar en trabajar, ¿cierto? Muchas veces, todos los hermanos acá yo sé que han evangelizado, han hecho muchas actividades, o sea, por amor al Señor, no actividades, sino que han hecho mucha obra de amor para el Señor. Muchas veces no se ven no sé, no se ven los resultados instantáneamente, pero a la larga, cuando uno sigue perseverando, sí uno lo hace. Entonces, sí hay frutos, aunque nosotros no los veamos, sí hay frutos. Y eso es porque uno no desmaya, uno tiene que seguir. Una vez un amigo, una vez un amigo me dijo, hace muchos años, yo todavía no conocía ni siquiera a Cristo, eh, él, él era muy, 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 muy humilde, demasiado humilde. Él trabajaba en la construcción en esos tiempos en Rancagua y se vino a vivir acá en Antofagasta y vivía acá en una pieza en esos tiempos. La más chiquita, todavía no estaba el boom de vivir en una pieza con baño privado, no. Vivía en una pieza súper pequeña, de cholguán, todo eso. Pero ahí le tenían un rinconcito, yo me acuerdo, en una cancha de baby fútbol en el centro. Tenía un rinconcito, él cuidaba la canchita mientras él vivía ahí. Y tenía todo ahí, o sea, aparte tenía el baño que eran los camarines de la cancha, todo lo demás, la cocina, todo tenía que hacerlo ahí. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Un día, en la actualidad es abogado, un día dijo, me aburrí, porque él empezó a ser bombero después de un servicio. Y resulta que vio a un joven de la misma edad de él que tenía auto y le dijo, lléname el tanque de combustible. Entonces él no se sintió mal, solamente sintió en su corazón que él dijo, no, yo tengo que hacer algo. Quería estudiar, sacó su cuarto medio, ¿cierto? Como fuera, pero estudió, se hizo pebre estudiando, uno de los mejores al sacar cuarto medio en una nocturna, pero con la conciencia que él tenía que ir a la universidad, se preparó, ni siquiera hizo preuniversitario. Un amigo que era ingeniero comercial, conoció a otro amigo que era abogado, que le enseñó la parte del lenguaje, otro amigo le enseñó la parte de la matemática, era muy dedicado, pero perseveró, amados hermanos, perseveró, perseveró, fue a la Universidad de Antofagasta, y el día de hoy es abogado, postulado. Entonces, esto es perseverancia. Siembras, vas a cosechar, pero es todo ese tiempo es un proceso. Nada se da inmediatamente. Es un proceso, es un proceso y un proceso. Entonces, amados hermanos, siembren, siembren. No lo van a ver al tiro, pero que el Señor riegue, ustedes también ayuden a regar. La cosecha viene,
cosecha viene. No hay que desmayar, no hay que cansarse de hacer el bien. Yo se lo conté así sumamente rápido porque la historia es muy bonita y en realidad es digna de admiración. Hebreos, amados hermanos, Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6 del 10 al 12. Hebreos, capítulo 6 del 10 al 12. ¿Lo tiene? Están muy callados, hermanos. Me asustan. Hebreos, capítulo 6 versículo del 10 al 12. Bien, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿cierto? El 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, amados hermanos, acá en el libro de Hebreos es muy claro. Son 6 puntos bien, son 6 puntos que no hacen pensar mucho. Por ejemplo, cuando dice, el Señor no es, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el Señor no se olvida de ti, no se olvida de ti, no se olvida de mí. Pero no hacer no hacer cosas para Dios para mantener la gente ocupada, sino porque es por lo que Dios quiere. ¿Entiendes? Hay, lamentablemente, con mucha responsabilidad, yo conozco iglesias que hacen muchas actividades, demasiadas, pero muchas veces para mantener a los hermanos ocupados, pero no, muchas veces no, tenemos que hacer lo que Dios quiere que nos haga. Sí, hay cosas que son muy buenas, pero también hay cosas que muchas veces nos desgastan. Eh, Esto es como el tiro al blanco. El tiro al blanco hay que disparar al corazón, por decirlo así. No para allá ni para acá porque se pierden las balas. Entonces nosotros tenemos que ser certeros con lo que estamos haciendo. ¿Y cómo te da esa certeza? Iba hablándote, ¿cierto? Ahora, el trabajo de amor, ¿qué quiere decir? Vivir el Evangelio en todas sus facetas, perseverar. Muchas veces el cristiano muestra una cara en la iglesia, pero en la casa, el trabajo es otra. Nosotros, amados hermanos, somos cristianos en nuestra casa, la iglesia, en el mall, en el mall, en la playa, en donde quiera que vayamos, al cine, tenemos que ser cristianos en todo momento, especialmente cuando vamos manejando el auto y cuando estamos apurados. Ahí tenemos que demostrar que somos cristianos, porque la paciencia se nos acaba. Cuando en el supermercado hay una fila de 10 metros y estamos apurados, también. Entonces, amados hermanos, nosotros como cristianos eh, tenemos que mostrar una cara fidedigna siempre, una sola. Entonces, es un trabajo de amor vivir el Evangelio, vivir lo que hizo Jesucristo, ¿cierto? También dice una palabra acá, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, es servicio, el servir a los santos, ¿cierto? A los que son apartados y sirviéndoles aún. O sea, seguir trabajando en ello. O sea, siempre mantenerse así como un servidor, siempre sirviendo, no ser servido. Nosotros no vinimos a ser servidos, nosotros vinimos a servir. Nosotros vinimos a trabajar para el reino de los cielos. Nosotros no vinimos a sentarnos en la primera fila. Nosotros no vinimos a que nos extiendan una alfombra roja. Nosotros no vinimos a que nos aplaudan. No, absolutamente no. Nosotros vinimos a servir. Que la gloria, la honra, todo se lo lleve nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nada. Nosotros vinimos a ser parte de. Nosotros vinimos, ¿cierto? El Señor nos escogió para hacer luz para este mundo, pero nada más que para eso. Ojo con eso, cuidado con confundirse, ¿cierto? Las prioridades, ¿cierto? Que nos da muchas veces el reino de los cielos. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros mostrando la misma solicitud, o sea, dando testimonio de ser hijo de Dios. Queremos que nuestros hermanos también que muestren la misma solicitud que nosotros, que todos mostremos el testimonio de un buen hijo de Dios, ¿cierto? Dice, para plena certeza de la esperanza, ¿cierto? A fin, ¿cierto? A fin, hasta el fin.
mantenerse en el camino, no importa lo que cueste. La consigna es seguir el camino, no dejar de servir en el nombre de Jesús, no dejar que eh, decir, no, hoy día con Jesús a todas y 3 días más, cuando mi ánimo esté en bajo, no, hoy día no puedo. No, siempre es una forma coloquial de decir este ejemplo. Tenemos que perseverar en Cristo, tenemos que perseverar hasta el fin. Podemos tener momentos malos, podemos tener caídas, podemos tener tristezas, pero aún así tenemos que seguir caminando. Las fuerzas las da el Señor. Ahora usted dirá, pero si somos cristianos, ¿por qué muchas veces el pastor habla de que muchas veces vamos a tener tristezas? Porque primeramente somos seres humanos, también tenemos emociones en nuestra vida, pero también eso nos sirve para ser personas más fuertes. ¿Se han dado cuenta que las personas que son livianitas no de sangre, como le puedo decir, que son muy sentimentales, le vienen situaciones fuertes? ¿Pero por qué? No porque Dios sea malo ni la circunstancia de la vida, sino que también si no aprendes de las circunstancias fuertes, no vas a fortalecerte nunca. Tenemos que fortalecernos en todo, no solamente en esa área, sino que fortalecernos en todo, amados hermanos, en todo. Por eso no crean que esto es un castigo, ¿no? O una corrección, no. Muchas veces es un aprendizaje. Y también lo que más me gusta de esta palabra, que al final dice en, en el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, no perezosos, no ser flojos para el Evangelio, no dejar, no solamente ir a la iglesia y sentarse, trabajar en ello, trabajar en lo que el Señor ha dado para nosotros en nuestra vida. Como dice la palabra, así como recibiste de gracia, da de gracia. Entonces, amados hermanos, y como dice, ser imitadores, ¿cierto? De los que dan, de los que trabajan, de los que perseveran, ¿cierto? De los que heredan las promesas, o sea, están trabajando, seamos imitadores de ellos, de los que dan testimonio. Siempre hay alguien que nosotros nos creemos muy buenos cristianos, pero siempre hay otro cristiano que de repente conocemos que hace más que nosotros. Y es bueno imitarlo, decir, uy, este hermano, ¿cómo lo hace? Trabaja, estudia, no sé, tiene 5 hijos, no, póngale las características que quieran. Y uno dice, uy, pero aún así ayuna, aún así sigue viviendo para el Señor, ¿cómo lo hace? Son ejemplos dignos de imitar, y son muy buenos. Ojo, no confundir con idolatría, sino que admiración, porque uno dice, uy, lo admiro, porque a veces me gustaría ser un poquito como él, tener esa perseverancia, pero hay que obedecer al Señor, y el Señor nos hace perseverantes, el Señor nos hace fuertes en esa área. Bien, en 1 Corintios 15:58, ya voy terminando ya. 1 Corintios 15:58. Amén. Primera de Corintios 15:58. ¿Sí? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Esta palabra es preciosa, la palabra es hermosa, es bonita, nos llena de ánimo, nos llena de fuerzas. Fíjense, como leyó la pastora Cintia, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, que es lo que es el concepto de perseverancia que vimos al principio. ¿Qué es lo que es perseverancia? Tener firmeza y ser constantes en lo que uno está haciendo. Firmes y constantes, porque siempre van a venir oposiciones y pruebas, y no debemos claudicar ante ellas, por fuertes que sean, amados hermanos. Yo sé que muchos han pasado situaciones terribles que a veces uno dice, no creo que yo aguante tanto, pero amados, créanme, en esa situación nosotros tenemos que perfeccionarnos en estas situaciones que nadie quiere pasar, pero lamentablemente muchas veces estamos ahí. No entendemos el por qué a veces, pero tenemos que tener fuerza, tenemos que perseverar en el Señor, tenemos que perseverar firmes y constantes, no claudicar ante el dolor, no claudicar ante la desesperación, ante el desánimo, ante las emociones, no claudicar ante ello. También dice, creciendo, ¿cierto? Creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando habla de crecer, es ir paso a paso, madurando la palabra y ejecutarla. ¿Por qué tenemos que crecer en el Señor? Porque siempre, o si no, nos vamos a quedar un cristiano inmaduro. Y no, un cristiano pequeñito. No. Nuestra tarea, y como cristianos, como empezamos, como lo dijimos, como la luz de la aurora,
La luz de la aurora empieza a alumbrar poquito, 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 hasta que alumbra todo, 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 todo el planeta, toda la Tierra, ¿cierto? Toda la ciudad, como ustedes quieran llamarle. Eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que estar siempre creciendo como la luz de la aurora, paso a paso, poco a poco, ¿cierto? Escalón por escalón. Y el Señor en ese escalón por escalón, primero también van a haber correcciones, van a haber exhortaciones, pero también van a haber entrenamientos, son las pruebas. A veces creemos que las pruebas son castigos, y no, 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 no. Muchas veces son pruebas, ¿cierto? Tenemos que estar ahí. Y miren lo que dice después, sabiendo que nada es en vano, ¿cierto? Para el Señor, que nuestro trabajo nunca es en vano. O sea, nada de lo que hacemos para Dios es en vano. O sea, no importa lo que pequeño que parezca lo que nosotros hagamos, cuando lo hacemos de corazón para nuestro Dios, es nuestra forma de honrar al Padre. Lo importante es esforzarse cada día. Para muchos, a lo mejor, para mí, yo hago una gran cosa, y para otros va a ser una cosa tan ínfima, tan pequeña, pero el Señor conoce nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros hacemos algo para el Señor, Dios ve nuestros corazones y sabe que a nosotros nos cuesta, por mucho que a lo mejor parezca muy pequeña para otra persona lo que hacemos, pero para el Señor es muy grande, porque sabe, cada uno tiene una situación distinta, pero tenemos que perseverar en ello, tenemos que seguir caminando, perseverar, porque como lo dijimos, ser firme y constante, ¿sabe? Y tenemos que estar creciendo en la obra del Señor, ¿cierto? Y recordar que todo lo que hacemos no es en vano para Dios. Dios siempre nos está mirando y Dios siempre, ¿cierto?, está poniendo su amor, su ojo, su abrazo para con nosotros. Ya vamos terminando ya. Hechos 14:22. Libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Hechos 14:22. Amén. 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 Firme, hermano, firme yo, aunque se esté hablando así. Está hablando como Rogi, hermana, como Rogi. Así, confirmado, confirmado los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndole es necesario que a través de muchas tribulaciones extremos en el reino de Dios. Amén. Como, como dice nuestra hermana Sonia. Vamos, vamos a traducir lo que dijo nuestra hermana Sonia con mucho amor, que está perseverando ahí en la palabra a pesar del dolor de una muela ahí. Bien, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, primero, confirmando los ánimos. Amados, Pablo fue apedreado en Listra, ¿cierto? Y él estaba confirmando los ánimos, estaba confirmando, le estaba diciendo y exhortándole, ¿cierto? Dice, a que permaneciesen en la fe, o sea, tranquilos, ya me agarraron a piedrazo, no importa, pero tenemos que seguir predicando la palabra, tenemos que seguir, ¿cierto? Tenemos que permanecer, tenemos que perseverar, no importa lo que cueste, no importa, oposiciones van a venir, pero tenemos que seguir, tenemos que perseverar, tenemos que estar firmes y constantes. Los piedrazos no nos pueden dañar. ¿Y qué es lo que son los piedrazos para ahora espiritualmente? Porque ahora no nos agarran a piedrazos, pero qué es lo que nos envían que parece que duelen mucho más muchas veces? Palabras, ¿cierto? Cuando te envían una palabra de- con mucha, de forma muy ofensiva, no es decir un garabato, o una palabra que te haga sentir muy mal. Entonces, esas son las maneras que nos llegan hoy en día. Los rechazos, ¿cierto? Las burlas, qué sé yo, pongan el sinónimo que quieran. Pero nosotros tenemos que estar firmes y constantes, confirmando los ánimos, ¿cierto? Exhortándoles. Pablo estaba exhortando que permaneciesen en la fe, o sea, que perseveráramos en la fe, que perseveráramos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que pase, tenemos que ir adelante, ¿cierto? Y en ese exhortar, ¿cierto?, a permanecer en la fe, ¿qué quiere decir? Que nada te mueva de tu fe en Cristo, que nada te mueva de tu perseverancia en el camino de nuestro Señor Jesús. Si tú has creído
sigue ese camino, ¿cierto? Porque muchas veces debemos exhortar y la otra persona escucha, pero a veces la persona quiere que le diga lo que ella quiere escuchar y no lo que necesitan. Entonces, ella estaba hablando de madurez, ¿cierto? Hay que aprender a tener un corazón humilde. Eso es fundamental para permanecer en la fe y dar buen testimonio. Si nosotros no somos humildes, miren, humildad, ¿qué quiere decir? Es permanecer en fe. Igual, eso es prosperar en los caminos del Señor, hacer la voluntad de Dios. Pero cuando uno no es humilde, uno difícilmente prospera en los caminos del Señor. Uno difícilmente permanece en la fe, porque no está con un corazón humilde. No quiere aprender del Maestro, que es Jesucristo. ¿Cierto? No quiere que sea, no quiere ser exhortado, no quiere ser que muchas veces lo guíen, lo aconsejen, porque la persona, como ser humano, a nosotros nos gusta que nos diga lo que queremos escuchar, pero no muchas veces lo que necesitamos. Y cuando uno le dice lo que uno necesita, si no nos gusta, nos enojamos, ¿cierto? Si no nos gusta el pastor, la pastora o el ministro o el hermano que me dio ese consejo, que me exhortó, es muy malo, tiene corazón, es frío. Entonces, buscamos siempre cómo aliviar nuestra carne. Pero como lo dije anteriormente, tenemos que ponernos siempre en el lugar del otro, ¿cierto? Tanto para allá como para acá. Por eso, amados hermanos, también la perseverancia, estamos hablando también de madurez y de perseverancia. Dice, a través de muchas tribulaciones, a través de muchas tribulaciones. O sea, eso no solamente significa que debe haber una corrección o ataques de Satanás, sino también una preparación, entrenamiento, como lo dije anteriormente, ¿cierto? A pesar de muchas tribulaciones, problemas, adversidades y, y aflicciones y todo lo que no queremos pasar. Pero es necesario para que estemos en el reino de Dios. Es una forma de entrenamiento, es una forma de preparación, amados hermanos, para que en realidad nos transformemos en cristianos fuertes. Hay muchos cristianos, amados hermanos, hay muchos cristianos que es de la boca para afuera, pero falta de la boca para adentro, amados. Entonces el Señor con esto, con estas correcciones, con esta preparación, con este entrenamiento, nos enseña a ser fuertes, nos enseña a ser muy, muy fuertes. Muchas veces nos duele demasiado, pero aprendemos, si en realidad tenemos un corazón humilde y vemos un poco más allá de nuestras narices, vamos a entender. En realidad es muchas veces el Señor nos quiere preparar. Y cuando viene una tribulación, una aflicción, debemos mantenernos firmes y constantes, perseverando en lo que es la voluntad del Señor. ¿Cierto? Tenemos esa opción y no podemos correr para ningún lado. Tenemos que seguir adelante, perseverar, seguir caminando, amados hermanos, seguir caminando. Y para terminar, Santiago 1:25. Santiago 1:25. Bien. Echo de menos a los hermanos de Santiago que no han levantado micrófono. Hay tres hermanos de Santiago ahí que lo extraño que sea la verdad. Pero bien, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Acá está hablando eh, que tiene que ser que perseverar la perfecta ley. Tiene que perseverar la vida de nuestro Señor Jesucristo, tiene que perseverar, ¿cierto?, en la ley que dio nuestro Dios para nuestra vida. ¿Cierto? Aunque a muchos le incomode la ley de Moisés, sí, Jesucristo la cumplió también, y la cumplió con mucho testimonio, ¿cierto?, con mucha sabiduría. Ahí tenemos que fijarnos. Entonces, amados hermanos, tenemos muchas veces, si nosotros le hacemos caso, ¿cierto?, a la palabra de Dios, que es la perfecta ley, vamos a tener libertad para nuestra vida, libertad, y la palabra lo dice, nosotros somos libres, pero no para hacer lo que queramos, sino para hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y si perseveramos en ella, primeramente, si perseveramos en la palabra de Dios, vamos a ser libres, completamente libres, porque vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre, ¿cierto? Y dice, no siendo oidor olvidadizo, porque el que es oidor solamente se olvida, pero acá dice hacedor de la obra. Hay que ser hacedor de la obra, no oidor, hacedor, como lo dijimos en la palabra en Romanos 12:3.
Dice, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, va a ser bendecido en todo lo que hace. Cuando nosotros trabajamos para el Señor, perseveramos en la fe, perseveramos en Cristo, vamos a ser muy bendecidos, amados hermanos. Así que ese fue el estudio del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Voy a apagar la grabación.